Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes, jefes de sector y supervisores de educación básica del estado de Tlaxcala que nos acompañan. Hemos llegado a la última conferencia de este encuentro estatal entre jefes de sector y supervisores, y para ello vamos a tener una gran conferencia a cargo del doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor, quien también nos hizo el favor de dar la conferencia inaugural de este gran encuentro. Para ello, cedo la palabra al doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor para dar la conferencia Desarrollo de habilidades orales en la educación digital. Adelante, doctor. Cuenta una leyenda que hace muchos años una mujer campesina recibía a su esposo después de algún tiempo ausente, quien se había entregado por completo a las batallas de una guerra civil en su pueblo, allá por Corea del Norte y Corea del Sur. Y narra la historia que la mujer recibió a su esposo con mucha emoción. Sin embargo, se empezó a percatar que el hombre tenía muchos estados de ánimo diferentes a cuando ella lo conoció. Permanecía todo el tiempo callado, todo el tiempo triste. Se pasaba horas mirando desde lo más alto de la montaña el amanecer y el anochecer. Y cuando ella le servía de comer, él tiraba todo lo que le servía. Era grosero con ella. Ya no podía aguantar esta situación y fue entonces cuando acudió al sabio de la comunidad y le dijo: ¿qué debo hacer para recuperar a mi esposo? El hombre, después de haber escuchado todos los detalles, le dijo: hay un tigre que ronda en el pueblo. Consígueme 3 bigotes del tigre y en ese momento te diré qué harás con ellos y buscaremos la solución. La mujer se puso a pensar que cómo era posible que habría de enfrentarse al tigre. Lo primero que diseñó era tal vez una trampa. Lo intentó y fracasó. Después pensó en algún agujero para que pudiera llegar, pero sabía que no podía obtener esos 3 bigotes si no recibía un zarpazo del tigre. Llegó el momento en el que decidió comprar 1 kilo de carne y lo puso en una hoja de plátano y se lo puso en medio de donde podía pasar el tigre. Y así todos los días le ponía 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos de carne. Y el tigre pasaba y ella cada vez sentada observaba y se acercaba cada vez más y más. Y el tigre veía que ella era la persona que le estaba dando este alimento. Un día llegó después de algún tiempo y tratando de acercarse al tigre lo empezó a acariciar y acariciar y el tigre se dejaba con toda tranquilidad acariciar. Ella fue entonces cuando le habló al tigre y le dijo: tigre, sé que esto no es necesario, pero para mí es importante. Necesito 3 bigotes tuyos que me puedas permitir tomar para que pueda recuperar a mi familia. El tigre, como si hubiera entendido, se inclinó y dejó que le cortara 3 bigotes y se los llevó. En ese momento, corrió la señora hacia donde estaba el sabio del pueblo y pensó: va a hacer un té, va a hacer alguna pócima, va a realizar algo increíble para que yo recupere a mi esposo. Y en ese instante, el sabio toma los 3 bigotes, los observa en lo alto y los echa al fuego. Y la señora, lo primero que dijo: ¿cómo es posible que haya tirado estos bigotes que tanto me ha costado? Y yo lo único que quería era recuperar a mi esposo. Voltea al sabio y le dice: ahora lo mismo que hiciste con el tigre,
hazlo con tu esposo. Parece irónico que la vida en ocasiones nos da pruebas inesperadas y yo no tengo la menor duda que una de las más grandes pruebas a las que nos hemos tenido que enfrentar a partir de que decretaron el aislamiento en casa, a partir de que determinaron que había que guardar una cuarentena que ha durado casi 2 años y que lamentablemente parece que vienen rebrotes y nuevas formas de este virus, sucede que nosotros, la mayoría, algunos nos llaman analfabetas digitales, otros simplemente no estábamos actualizados, porque si bien es cierto, el proceso de las TICs se desarrolló en muchas instituciones educativas, la realización del aprendizaje, del manejo de la computadora era necesario en todos los ámbitos y niveles educativos, pero pocas veces teníamos la oportunidad de comunicarnos como ahora lo estamos haciendo, de manera híbrida, a través de una cámara, de poder ver un punto verde y no saber si debo de ver el rostro de mi amigo Temix que está aquí atento o mirar a la cámara para que la gente sienta que estoy hablando con ellos. Y a mí, quiero confesarles, me generó un poco o mucho temor empezar a incursionar en el mundo de la telecomunicación a través de la plataforma Meet o de Zoom. No sé usarla, no entiendo cómo poder manejarla, cómo manejar un respaldo, cómo manejar la cámara. Y empiezas a ver en todos esos mensajes que empiezan a circular, que si ya se atravesó alguien atrás en calzoncillos, que si no estás en ánimo, que si la maestra le grita a los estudiantes, etcétera, etcétera. Y empiezas a vivir un mundo totalmente nuevo al que no nos queremos atrever a introducirnos porque nos genera un cierto temor. Y quise iniciar con la fábula del tigre y sus 3 bigotes, precisamente porque pareciera que utilizar este tipo de equipos es como jugarse el sorteo del Tigres, es tener que incursionar en una digitalización dentro del ámbito educativo para volvernos expertos de la comunicación por Internet. Es decir, y lo reafirmo, no ha sido fácil para todas y para todos. Ha sido una terrible circunstancia para la educación de nuestro país, al grado que lamentablemente tenemos que reconocer que el 25% de los estudiantes del reciente periodo escolar tuvo que declinar por no tener acceso ni siquiera a Internet o a un equipo de cómputo y mucho menos a un teléfono celular. Por otra parte, hemos tenido que enfrentar también la lamentable situación de que al enfrentarnos a una enfermedad desconocida, fueron muchísimas las graves consecuencias por no saber tener adecuados manejos de salubridad. Nos decían que una sana distancia, nos decían que nos laváramos las manos, que no nos tocáramos la cara, y poco a poco fuimos familiarizándonos. Hoy pareciera que hablar por esta vía es lo más normal y pareciera que andar en la calle sin cubrebocas hoy es normal. Por esa razón, este concepto que a nivel mundial se ha generado, denominada la nueva realidad, representa uno de los más grandes e importantes factores a los que nos tenemos que someter. ¿Cómo le tengo que hablar a mis estudiantes? Una de las características más importantes a la que nos hemos tenido que enfrentar como docentes es saber hasta dónde llegue el límite de mi cámara y hasta dónde llegue el límite de la cámara de mi estudiante. Quienes damos clases en educación superior, hemos recibido la encomienda, la recomendación a fuerza de que no obliguemos a los estudiantes universitarios a mostrar sus rostros cuando les estamos dando clases. Yo hubo una compañera docente de la Facultad de Pedagogía que dijo, momento,
Si ellos no pueden mostrar su rostro, tampoco los docentes debemos mostrar nuestro rostro. Y si nosotros nos pusiéramos en ese plan de que si los estudiantes no se muestran y nosotros tampoco, entonces no tendríamos complementado este proceso del ciclo virtuoso de la comunicación, en donde no solamente es la voz lo que transmite. De eso, mejor escucho la radio. O podríamos hacer un podcast, como lo hace maravillosamente Rodrigo en Radio Nación del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. De ahí que retomo la enseñanza de Melba Sangri, nuestra extraordinaria maestra, de que la expresión corporal dice más que 1000 palabras. La expresión corporal manifiesta estados de ánimo, nos permite entender de manera puntual con quién estamos hablando. A mí no me interesa ver qué tienes atrás, si tienes o no tienes cortina, pared, si está sucia o no está. A mí me interesa ver tu rostro para poderte interpretar si estás comprendiendo lo que te estoy enseñando. O aquellos estudiantes que nada más apagan la cámara y se van a hacer otra actividad y ya nada más oyen su nombre y gritan presente. No. Por esa razón, tenemos que interpretar que en este mundo de la educación digital debemos desarrollar diferentes habilidades orales. Y la habilidad oral no solamente representa hablar o manejar el énfasis, la modulación, la dicción. No, 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 no. Significa la expresión corporal, la actitud, la formación que tenemos como docentes, con el respeto absoluto a los derechos humanos, pero también con la capacidad de lograr la empatía para que se pongan de pie, para que salten, para que muevan las manos, para que sientan que estamos en actividad. Solo que debe de haber un hilo conductor entre este puntito que te conecta conmigo y este puntito que me conecta con ustedes, que es el respeto. Y el respeto se fundamenta en la ética, y la ética concibe como base fundamental la adecuada relación entre todos los seres humanos para poder proveernos de mejores condiciones de vida personal o grupal. Por eso quiero reconocer que hoy estoy frente a mujeres y hombres que tienen un gran liderazgo, que más allá de su capacidad de desenvolvimiento oral, porque conocí ese día a personalidades que tienen años en la educación y que no han necesitado de que alguien les diga cómo hablar en público, que lo han tenido que hacer, pero que hoy les estoy pidiendo de la manera más respetuosa, es que aprovechen todo lo que estamos utilizando como herramientas para que ustedes lo multipliquen a sus estudiantes, a sus compañeras y compañeros de trabajo de acuerdo a su supervisión y a sus sectores, para que ellos retransmitan en cascada el sentido de que ahora más que nunca tenemos que multiplicar el concepto de la comunicación oral, que lleva consigo un lenguaje corporal, un lenguaje en todo el ámbito que representa para que pueda ser fundamental en el conocimiento que estamos transmitiendo. Por esa razón, el liderazgo representa responsabilidad. No es un asunto de poder, de quién manda o quién obedece. No, 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 no. Es un asunto que tiene que ver con la necesidad de ser solidarios. El líder no es el que llega y manda. No, no, no. El líder es el que llega y escucha lo que la gente quiere resolver o demanda. Y de acuerdo a esa escucha, toma decisiones y actúa en consecuencia. Por lo tanto, yo quiero proponerles que investiguen, que busquen en las redes sociales, en las redes como Google o como en muchos documentos, a un extraordinario consultor, Marshall Gantz, que tuve el privilegio de conocer y asistir a uno de sus cursos muy importantes. Después asistí con sus alumnos en el Senado de la República sobre el tema del liderazgo. ¿Cómo puedo traducir un liderazgo si no lo vivo directamente? Este hombre estuvo en las batallas de Corea, de Vietnam, de Cuba, de Sudáfrica, y le habló
muy cerca a Barack Obama y le dijo, tú vas a ser presidente. Lo convenció, le transmitió los mecanismos y alcanzaron ese predominio. Y desde la Universidad de Harvard, que es la escuela John F. Kennedy, que hay una réplica aquí en el estado de Veracruz, en la Universidad de Jalapa, en la que me honro en pertenecer con el doctor Carlos García Méndez, rector, y que formó el Colegio de Gobierno Mexicano, se establece la puntualidad del tiempo y la distancia para comprender que el liderazgo es ser responsables con lo que nos rodea. Es la fuerza de un movimiento que nace a través de compromisos. Los liderazgos no solamente se forman por designación, se forman porque se gana el respeto, se gana la consideración, se gana la empatía. Y una persona que tiene la capacidad de visualizar, de planear, de organizar, puede recurrir a todos los mecanismos para desenvolver sus conocimientos y ofrecérselos a sus semejantes. Una persona que verdaderamente es líder tiene un recurso de inmenso poder cuando a través de su palabra, combinado con sus acciones congruentes, puede hacer cambios. El poder es una facultad que se nos otorga o que ganamos para poder cambiar las cosas. Eso lo pensó en su momento un personaje extraordinario como Martin Luther King, a quien les invito cordialmente que busquen su discurso Yo tengo un sueño. Y este hombre pensó que el poder es la capacidad de lograr un propósito. Un propósito que hoy tenemos en mente con ustedes, de encauzar desde el principio, como lo dijo el doctor Enrique Bustamante, con aquel motivo de crear historias, de entender historias, de narrar historias, dejando la narrativa del miedo para entrar a la narrativa de la esperanza y diciéndoles a nuestras compañeras y compañeros de cada supervisión y de cada sector educativo que no tengamos miedo, que debemos de tener esperanza de que la educación va a regresar, que si bien es cierto, habrá ya espacios donde tiene que ser presencial, también es verdad que el coronavirus, que la COVID, que otras enfermedades no van a desaparecer. Ya llegaron para quedarse. ¿Cuál es la meta de la vacuna? Tal vez no curar esa enfermedad, pero sí disminuir los riesgos. Y así poco a poco la ciencia va a ir avanzando para que nuestro organismo también adquiera resistencia y sepamos que podemos enfrentar este camino. Por eso, con ese liderazgo que ustedes tienen, quiero reconocer que hay solo dos columnas fundamentales para que este país siga adelante. Ojo, sé que hay más, pero hay dos columnas fundamentales. La primera, la del sector salud, las doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros, afanadoras y afanadores, administrativos, que estuvieron en los hospitales en los momentos más oscuros, son héroes de la nación. A las maestras y maestros que se atrevieron a seguir educando, seguir formando, que no se detuvieron. Vimos maestros que salían de su casa en búsqueda de los estudiantes que no tenían acceso a una computadora por vocación, por amor a su obra educativa. Tenemos que reconocer a los emprendedores, a los empresarios, a los servidores públicos, a muchos, sí, pero estas columnas son la base del liderazgo de nuestra patria. Ahí están ustedes, mujeres y hombres cuyo liderazgo generan un cambio. Y este cambio específico y concreto y significativo se centra en la educación. De ahí que quiero dejar claro que una de las metas es reconocer que en todas y en todos ustedes hay valores que deben seguir prevaleciendo en una sociedad que pareciera que lo está perdiendo todo. Hay un filósofo coreano denominado Byung-Chul Han que escribió La sociedad del cansancio y que tiene una gran cantidad, búsquenlo, filósofo coreano formado en Alemania
y habla de que la sociedad ya llegó al hartazgo, ya no cree poder llegar más, ha dejado de creer en Dios o ha dejado de creer en sí mismo. Hoy tenemos que redoblar en la educación los valores. Aquí recuerdo las palabras de mi amigo Marcelino Muñoz, presidente de la Fundación Propósito de Vida, que hay que luchar para erradicar la deserción escolar. Ustedes, maestras y maestros, con sus valores, hacen posible que muchos estudiantes escuchen a través de la historia, de las historias de vida, que sí se puede continuar luchando ante todas las adversidades. Por esa razón, ustedes tienen que emprender este gran camino a través de sus emociones. Recuerdo el día de la inauguración que hablamos de la salud mental y la salud emocional. Una extraordinaria plática que nos ofertaron y que tiene que ver principalmente con que los valores, las emociones, se tienen que ver en las acciones. Hay dos características importantes para este proceso: aquello que facilita la acción y aquello que inhibe la acción. Tenemos que pasar de la inercia a la urgencia de saber lo que tenemos que hacer, de la apatía al enojo, tal vez, pero un enojo que nos impulse a encontrar soluciones racionales. Dejar el miedo y entrar a la esperanza, porque la esperanza es creer que sí se puede y hacerlo que se pueda. El aislamiento es terrible cuando se produce en soledad. Por esa razón, la tarea que ustedes hacen como docentes es imprescindible y ya ha tenido la solidaridad de las madres y de los padres. Sin embargo, me lo dijo un jefe de sector que estuvo con nosotros esa mañana. Hoy, y que quede claro, dicho por ustedes, hoy la sociedad ha comprobado que la labor de las docentes y de los docentes es imprescindible para la nación. Es insustituible, porque las maestras y maestros no pueden ser comparados aún con la gran fuerza que pusieron los padres, como acabo de escuchar en las palabras de la señora Nora Guzmán, que ha tenido la idea muy clara de todas las adversidades que han encontrado en el mundo. La señora Nora, mamá de Diogo, que nos planteaba el escenario a los que se han tenido que enfrentar las madres y padres en este proceso de pandemia. Maestras y maestros, este proceso de la oralidad requiere que enfoquemos nuestro ánimo y emoción en palabras muy importantes como esperanza, como preparación, para reforzar las aptitudes, la actitud, la honradez, la honestidad, el trabajo, la justicia, el respeto y sobre todo el sentimiento de gratitud. Es cierto que a través de diversas investigaciones como el de Katia Araujo, investigadora de la Universidad de Santiago de Chile, considera que hay enormes desafíos al pensamiento crítico cuando en el proceso educativo tenemos que recuperar que las escalas de la construcción pasa de lo común, de lo nacional a lo internacional, que el individuo y lo colectivo adquiere una responsabilidad que se comparte y que la autoridad y la regulación social requiere una reevaluación de lo que estamos haciendo. No es malo perder el rumbo como docentes. Tenemos que reconfigurar el rol al que nos hemos encontrado. Algo ha cambiado y está cambiando. El modo de ser docente de hoy es muy distinto al que teníamos hace 2 años y es muy distinto al que debemos de cumplir dentro de 2 años. Todo está en completa metamorfosis. Debemos saber, sobre todo, que el análisis del aprendizaje del ser docente nos obliga a una deformación de lo que nos hemos formado para poder comprender estos cambios. Que hay nuevo tipo de estudiantes, sí,
que hay estudiantes que no son como lo que eran antes, que tenemos que entender que los estudiantes de hoy ya saben hacer, saben producir y saben generar conocimiento. Ojo, el doctor Bustamante en su discurso inaugural hizo énfasis de que ahora esta tendencia de todos los jóvenes de hacer juegos y competencias de juegos por internet, ahora se va a llevar a cabo en las Olimpiadas. Es decir, nos dejó claro un pensamiento el doctor Bustamante, que se los refrendo y se los dejo para el archivo y la memoria educativa. La educación no tiene que hacer que vengan los jóvenes a la educación, es decir, no tienen que venir los jóvenes a la forma en que se está educando, sino que la educación de hoy, los docentes de hoy, tenemos que ir a donde están los jóvenes y entender su forma de aprendizaje. Por esa razón, en este tipo de investigaciones debemos entender que a los estudiantes de hoy sí les interesa aprender, pero ya no por los métodos tradicionales. También debemos saber que los docentes como nosotros, como ustedes en especial, pues no es precisamente el docente que nos forma para ser docente, y menos en el mundo digital. Hoy tenemos que reconstruirnos en un proceso que obviamente sabemos que todavía no termina su fase de aprendizaje, que estamos en plena formación, que debemos de lidiar con el componente emocional, que podemos dudar y preguntar y abrir espacio para incluir propuestas, métodos de enseñanza. Tenemos que saber explorar los potenciales y sobre todo recordar lo que dijo Karl Menninger: lo que el maestro es más importante que lo que enseña. Y yo coincido plenamente. Si ustedes son seres humanos ejemplares, llenos de vida, de esperanza, de fuerza, de solidaridad, es lo que guía la educación en Tlaxcala. Y por esa razón he querido compartir unos minutos con todas y con todos ustedes, de manera formal, si me lo permiten, con una maestra que forma parte de la educación en el Estado y que tiene que ver principalmente con el manejo de un proceso educativo. Quiero agradecer la presencia de la maestra Miriam Núñez Cardoso de Fortín de las Flores. Agradezco su presencia, maestra, y le ruego tenga la bondad de compartir con nosotros qué es lo que ha representado como docente de educación básica en este momento para usted, estos cambios trascendentales en la educación. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, doctor Enrique, doctor Bustamante, muchísimas gracias. Pues bien, como comenta el doctor, actualmente soy docente, trabajo en el sector educativo número 24 y sin duda para todos la educación en línea ha venido a hacer un cambio radical en nuestra forma de trabajo. Y los medios a través de los cuales ahora las personas nos comunicamos y aprendemos es diferente. A la hora de cambiar las clases presenciales por las virtuales, pues muchos de nosotros nos vimos asaltados por ¿y cómo voy a dar una clase? ¿Cómo voy a crear un curso? ¿Cómo voy a atraer la atención de mis alumnos virtualmente? Y pues con este tipo de educación que ahora tenemos mixta, virtual o presencial, pues todo ha cambiado. Y el material, la preparación de los materiales, los intercambios con los alumnos, la comunicación y hasta el aprendizaje mismo, pues esto nos lleva a que lo mejor es estar bien preparados. Irnos capacitando y adecuando a dar estas clases que, como bien lo dijo hace un momento el doctor, llegaron para quedarse. Maestra, en concreto, ¿cómo ha sido su comunicación con sus supervisores, con sus jefes de sector? ¿Qué impedimentos, qué tropiezos nos hemos enfrentado como docente de grupo, como parte de una comunidad educativa? Usted sabe que quien tiene esos encargos
son líderes naturales, pero ¿qué tropiezos se ha tenido que enfrentar? Pues bien, como les comentaba, nosotros trabajamos con 201 escuelas en este sector. Son 12 zonas las que lo conformamos. Y pues sí ha sido todo un reto, sobre todo para los supervisores, que tuvieron que adaptarse a la nueva tecnología, a estas nuevas formas de enseñanza. Ellos tuvieron que capacitarse y sí, en definitiva, muchos de ellos decían es momento de retirar. Pero todos estamos diseñados para adaptarnos. Y así como nosotros, ellos dijeron, no nos vamos a rendir, vamos a aprender y aquí estamos, todos aprendiendo y avanzando. Los principales retos fueron la tecnología, cómo se prende la computadora, por qué no me puedo conectar, ya me sacó, en fin, todo lo que a ustedes en un momento enfrentaron al principio de la pandemia, al igual que yo, nos ha servido para fortalecer nuestra nueva forma de enseñanza-aprendizaje. ¿Algún mensaje de aliento, de esperanza para los maestros que son jefes de sector y supervisores del estado de Tlaxcala desde una distinguida, pero sé que muy humilde y muy comprometida docente de educación primaria del estado de Veracruz? Pues miren, yo quisiera compartirles que la oratoria llegó a mi vida hace poco, a mi vida docente, y ha sido un motor de desarrollo, no tan solo en mi vida profesional, sino también en mi vida personal. Me ha permitido superar muchas barreras en el área de la comunicación y he superado muchos miedos de hablar en público, pero sobre todo ha mejorado mi versión de ser un mejor docente. Estas capacitaciones van a ser todo un éxito. Lo que me trae a la mente, disculpe doctor, lo que me trae a la mente, la frase que dijo el escritor francés Ernest Renan, que nos compartió hace unos momentos, la clave de la educación no es enseñar, sino es despertar. Bravo, muchas gracias. Muchas gracias. Permítanme compartirles a todas y a todos, gracias maestra, hasta Fortín de las Flores, esta imagen, amigas y amigos, jefes de sector. Un servidor forma parte del equipo de organización del concurso de oratoria 2021 de la educación del estado de Veracruz. La Secretaría del Estado de Veracruz, la Secretaría de Educación, tiene principalmente como una meta haber incluido educación primaria, educación secundaria y por primera vez en la historia, educación especial. Esto nos llena de riqueza porque los niños están mandando mensajes de esperanza, los adolescentes están mandando mensajes de esperanza y fueron cientos de jóvenes, cientos de niñas y niños que han dicho mensajes que van a quedar plasmados en un libro y que en su momento inauguró el muy estimado doctor Enrique Bustamante Martínez. Ahí queda mi WhatsApp. Si quieren enviarme de una vez un WhatsApp en este momento o posteriormente, tendrán ustedes los 10 libros que les obsequiaremos, pero también cualquier duda, su opinión, y esto lo vamos a compartir con el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Y para cerrar esta expresión, este orgullo tan grande que sentimos del trabajo realizado en nuestro estado y que lo hacemos con mucha humildad, con mucho respeto ante todas y todos ustedes, es compartir esta experiencia por un hermanamiento. He invitado a la maestra Verónica Lemarroy, directora de Estímulos a Estudiantes Destacados de la Subsecretaría de Educación Básica y coordinadora general de este concurso. Brevemente, maestra, compártanos su visión y experiencia de lo que representa la oratoria en la educación. Tenemos unos minutos antes de declarar clausurado este tiempo, pero era muy importante para mí y para nosotros su palabra como testimonio porque capacitamos vía digital a más de 2,500 docentes de todo el estado de Veracruz
desde los lugares más recónditos. Y usted lo hizo posible con el apoyo de la subsecretaria. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Muy agradecida y orgullosa de estar el día de hoy con ustedes. Reciban un saludo de nuestro secretario de Educación, el maestro Roberto Senyacen Escobar García desde Veracruz, nuestra subsecretaria, la maestra Maritza Ramírez Aguilar, y le enviamos un caluroso abrazo, un muy fraterno agradecimiento al secretario también de Educación de Tlaxcala, al maestro Roberto Lima Morales desde Veracruz, muy agradecidos. Pues para comentarles nada más, la oratoria en Veracruz, la verdad que ha sido muy importante en nuestros niños y niñas, porque al inicio de la pandemia pensamos, todo se detuvo, todos nos quedamos pensando, ¿y ahora qué hacemos? Como dijo la maestra anteriormente. Pero nosotros buscamos con el corazón motivar a nuestros docentes a decirles que aunque fuera virtual, sabiendo que había problemas de internet, que algunos no tuvieran luz, que algunos no tuvieran computadoras, pero un esfuerzo entre todo el equipo de la Secretaría, de docentes, de todo el personal educativo aquí en el estado, dijimos, sí se puede. Y empezamos a motivarlos, a decirles, podemos, entre todos podemos. Hay que seguir despertando este amor por la expresión a nuestros jóvenes, demostrarles que podemos muy a pesar de cualquier cosa. Y logramos con esa motivación decirles que con todo respeto, si perdían la señal, si perdían la conexión, podían volver a conectarse y podían volver a iniciar su discurso, volver a iniciar su expresión o lo que ellos querían expresar y sentir, podían hacerlo. Con esa libertad y con ese respeto que le empezamos a motivar a todos nuestros niños, a nuestros maestros, se dio esta oportunidad, se dio esta apertura y entre todos los docentes, aquí con el apoyo de este doctor también Enrique Bustamante, el doctor Filidor, de los oradores iberoamericanos que nos apoyaron también y los capacitadores aquí en el estado, logramos despertar ese interés en los estudiantes. Y gracias a todo ese trabajo en conjunto, logramos que hubiera mucha participación. Y sobre todo, por primera vez, como dijo, en educación especial, hemos motivado tanto a nuestros estudiantes que están tan agradecidos, tan encantados, porque es la primera vez que se le da la voz a ellos. Cuando a veces decimos, ¿cómo van a poder hablar o expresarse si tienen algún problema? No. Aquí les hemos demostrado y les hemos dicho, todos somos iguales, todos merecemos la misma oportunidad de expresarnos y la misma oportunidad de participar en cualquier evento. Y con ese amor, con esa confianza, con esa dedicación, logramos que ellos tuvieran la confianza de pararse ante una cámara y participar. Logramos escuchar las voces de niños, niñas y adolescentes del estado de Veracruz. Por eso les decimos, maestros, sí se puede, siempre y cuando los motivemos con esa confianza, con ese amor y con ese respeto a la educación, sí se puede. Y les compartimos desde Veracruz nuestro orgullo por este evento y gracias al doctor Filidor por su invitación y esperemos que en Tlaxcala también se motiven y disfruten también a distancia de los eventos de Veracruz. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Verónica. Fíjense que en el chat, ahora que dimos ya nuestro WhatsApp, la maestra María de los Ángeles Jiménez Pérez nos decía, se habla mucho de oralidad. Tengo curiosidad si se tiene alguna experiencia con personas que están limitadas en esta habilidad, como sordos o personas con PCI, por citar algunas. También se expresan. Quiero decirle, maestra María de los Ángeles, que la maestra Verónica Lemarroy se atrevió y lo logró. Yo fui maestro de algunos pequeños. Es una experiencia increíble. Es verdaderamente emocional, nos llena, pero es un reto que debemos seguir superando. Tienen tanto que decir, tanto que expresar. Se les dieron todas las facilidades y cabe hacer mención que el 17 tendremos el concurso de educación básica, el 21 de educación especial, que no es concurso sino muestra, y tendremos el 24 el de educación primarias, es decir,
el 17 secundarias, 21 especial y 24 primarias. A través de nuestro WhatsApp que ya conocen, 2282-871012, tendrán la liga para participar a nombre de esta gran organización, con la única salvedad de que Veracruz respeta la grandeza de Tlaxcala, su enorme grandeza histórica, su fuerza humana, su ejemplo civil y solidario. Somos única y exclusivamente hermanas y hermanos mexicanos que queremos compartir esto desde el Instituto Global de Comunicación como vínculo. Amigas y amigos, gracias, maestra Lemarroy. Cerramos con una sola palabra, si así me lo permiten. La oratoria en la educación es una oportunidad de enriquecimiento personal, académico y profesional. No es una postura política, no es una postura ideológica, es una técnica de desarrollo para acentuar lo que ustedes ya han enseñado y que mucho nos ha servido como alumnos de primaria y secundaria. Hoy, la expectativa es que con el liderazgo y la comunicación que significan ustedes, vamos más allá de lo que representa este gran reto de la gran brecha digital. Y es en este momento en el que estamos haciendo una historia diferente, con el liderazgo de ustedes, de mujeres y hombres que llevan consigo la noble tarea de educar. Por eso nunca me cansaré de decir que vivan las sembradoras y sembradores de la patria, las maestras y maestros de Tlaxcala. ¡Que viva México! Muchísimas gracias, doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor, por sus palabras y por su conferencia. Qué gusto que nos haya compartido la experiencia que han tenido en el estado de Veracruz, precisamente con los jóvenes con necesidades educativas especiales. Igualmente destacar para la maestra María de los Ángeles Jiménez, porque creo que es un tema muy importante hablando de educación inclusiva, el que ella menciona. Destacar que recientemente, como lo mencionaba, nuestro estado, el estado de Tlaxcala, fue sede del evento México tiene la palabra, en el cual se presentó una de las mejores conferencias que fue enfocada precisamente hacia la educación inclusiva dentro del cuarto objetivo de la Agenda 2030, a cargo del joven representante de Querétaro, y actualmente a través de el espacio de embajadores 2030 en el estado de Querétaro, también estamos trabajando con jóvenes sordos y con capacidades diferentes. Uno de los grandes retos que nos encontramos fue precisamente cómo dar capacitaciones, y encontramos a una señorita muy amable que nos hizo el favor de nosotros redactar y ella ayudarnos a pasar los temas en braille para establecer esta comunicación. Sin duda son grandes retos los que tenemos, los que nos ha mostrado precisamente esta pandemia y lo que nos ha enseñado, pero también han sido grandes las aportaciones, la creatividad con la que los docentes de Tlaxcala y por supuesto de toda la República Mexicana han encontrado las formas o las vías para poder llevar la educación a todos los espacios. Agradezco a los jefes de sector y supervisores de todas las áreas de CEPE y de UCED, de educación inicial, de educación preescolar, de educación física, de educación especial, por supuesto, primarias, secundaria general, secundaria técnica, telesecundarias y educación indígena, que han estado con nosotros en este encuentro de jefes de sector y supervisores, liderazgo y educación ante la nueva normalidad. Igualmente me voy a permitir leer algunos de los comentarios que hemos estado teniendo a lo largo de nuestra última ponencia. Por ejemplo, nuestro compañero Alfredo Brambila puso las habilidades orales en la educación digital
son motivo para despertar el deseo de aprender. Igualmente, la maestra Erendira Medel Bello dijo: es evidente que disfruta su quehacer educativo, transmite y contagia su emotividad. Margarita Osorio dice: totalmente de acuerdo, el liderazgo implica también una gran responsabilidad. María del Rosario Pérez Centeno puso excelentes conferencias que nos permiten elevar el quehacer educativo acorde a los momentos que estamos viviendo. Por supuesto, también en este momento nos siguen llegando muchos comentarios por parte de nuestros supervisores y jefes de sector. La maestra Antonia González Ávila dice: mil gracias por toda esta información que es de mucha utilidad en la labor que se realiza con los pequeños. Saludos a todos. Igualmente, Jacqueline León Flores dice: la pandemia llegó de repente, pero los aprendizajes que nos dejaron se quedarán para siempre. Muchas gracias por cada una de las ponencias que sin lugar a dudas van a robustecer nuestras estrategias. Agradecemos a todos y a cada uno de los docentes, de los directivos, de los supervisores y de los jefes de sector que nos han acompañado. Recordarles que hemos tenido a lo largo de esta última semana varias conferencias que tuvimos la presencia de la coach internacional Melba Sangri desde la Ciudad de México, que igualmente el doctor Filidor, que está en este momento con nosotros, nos acompaña desde el estado de Veracruz, el doctor Enrique Bustamante Martínez desde la Ciudad de México, por supuesto Rodrigo Aranda Guevara, quien estuvo transmitiendo desde Guanajuato, y su servidor, que me encuentro aquí, que soy de casa del estado de Tlaxcala. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos en este espacio, por escuchar las distintas conferencias, por interactuar como lo han hecho a través del chat que tenemos en YouTube, y por supuesto también por abonar en las conferencias con sus experiencias, con sus dudas y con sus comentarios. También, llegando ya prácticamente al final de este ciclo, quiero agradecerle por su presencia, porque me comentan que ya está conectado, al maestro Carlos David Palma Sánchez, quien es el director de Educación Básica de la UCED y que ha entrado ya en este espacio para poder acompañarnos, para poder estar con nosotros en esta clausura. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su presencia, maestro Carlos David Palma Sánchez. Igualmente le queremos agradecer a todos y a cada uno de los jóvenes que han estado con nosotros, que han compartido también sus experiencias dentro de la oratoria, a los padres de familia que rindieron su testimonio, y a directivos, así como también docentes de otros estados que nos han acompañado. Perdón, maestro Carlos, le escuchamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, es un gusto saludarles y sobre todo externar el saludo del maestro Roberto Lima Morales, secretario de Educación Pública y director general de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. Saludar con mucho aprecio al maestro, al doctor Enrique Bustamante Martínez, por supuesto al doctor Enrique Mendoza Filidor. Un saludo también para ti, estimado maestro Fabián Ríos Temix, y a la doctora Melba Sangri, que no veo en este momento conectada, pero sin embargo, pues sabemos que ha sido un arduo trabajo que se ha venido gestando a lo largo de los días. Como lo mencionamos en el evento inaugural del día martes 8 de junio, las expectativas eran grandes y seguramente los supervisores, jefes de sector y demás asistentes a esta serie de conferencias en este marco de estos días tan intensos de trabajo tendrán opiniones seguramente muy parecidas en el escenario de que contar con maestros de la palabra, maestros de la comunicación, maestros del liderazgo, maestros que fortalecen algunas
capacidades que en este momento son necesarias, como la resiliencia, como la inteligencia emocional para enfrentar lo que ha sucedido a partir de la pandemia y del aislamiento y la contingencia sanitaria. Seguramente tendrán opiniones muy parecidas en ese juego de opiniones que pudiera llegar a darse. Hemos estado siguiendo de cerca el desarrollo de cada uno de los temas, encontrando una calidad y una capacidad, por supuesto, importante en la atención a cada uno de estos temas. Y agradecer, por supuesto, al Instituto Global de Expresión de Comunicación y Expresión Pública el esfuerzo que ha trabajado o que ha realizado de manera sinérgica con la Secretaría de Educación Pública y específicamente con las direcciones de Educación Básica UCED y las direcciones de Educación Básica CEP. Agradecer a los compañeros, maestros, jefes de departamento que nos han venido acompañando en el trabajo de estos días y han promovido la participación de jefes de sector, de supervisores en este gran encuentro, estatal de jefes de sector y supervisores, con la intención de trabajar dos temas muy importantes: la comunicación en el ámbito educativo y en la función supervisora, y también el liderazgo como un recurso para poder mejorar la calidad de la función de los supervisores. Les agradezco mucho y a nombre del maestro Roberto Lima Morales, el día de hoy, siendo las 6 de la tarde con 1 minuto, pues damos por concluidos los trabajos que se realizan en el marco de este encuentro estatal con jefes de sector y supervisores escolares de educación básica. Agradezco, por supuesto, al doctor Enrique Bustamante su gentileza, la apertura para poder trabajar estos temas interesantes, y pues agradezco la palabra, doctor Enrique Bustamante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al maestro Carlos David Palma, quien es nuestro director de educación básica del estado de Tlaxcala, quien ha coordinado los esfuerzos que se han realizado para tener a lo largo de esta semana todas las conferencias que tuvimos y que iniciaron el martes de la semana pasada en el Centro de Convenciones, donde después de un amplio espacio tuvimos la posibilidad de volver a encontrarnos de forma presencial, jefes de sector, supervisores de educación básica del estado de Tlaxcala, de todos los sectores que componen precisamente esta área: educación inicial, educación preescolar, educación física, educación especial, de primaria, secundaria general, secundaria técnica, telesecundarias y educación indígena, tanto de la CEPE como también de la UCED. Muchísimas gracias por estas palabras, por esta clausura, ingeniero Carlos David Palma, por habernos acompañado, por estar al pendiente y por dar el seguimiento propio de todas y cada una de las conferencias. Igualmente, para despedirnos, cedemos también la palabra al doctor Enrique Bustamante Martínez, para dar algunas palabras de despedida a cargo del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. Dicen que la gratitud es la memoria del corazón. Y el día de hoy quiero agradecer a cada una y a cada uno de los conferencistas que participaron a lo largo de este trabajo, compartiendo, haciendo pues extensivo el conocimiento que ellos tienen con todas y todos ustedes. Amigas y amigos, jefes de sector, supervisores, docentes del estado de Tlaxcala. Quiero, por supuesto, además de agradecerle a las personas del instituto que participaron, agradecer a las niñas y niños que el día de hoy nos dieron sus testimonios, jóvenes que con sus palabras nos enseñan que efectivamente la comunicación es importante, que nos enseñan que a partir de este momento
en donde la educación es híbrida. A partir de sus testimonios, sabemos que las cosas se pueden hacer y que pueden caminar mejor. Agradezco a las maestras y a las representantes de un estado tan querido y hermano de Tlaxcala, como ya lo mencionaba el doctor Mendoza Filidor, que el día de hoy nos han dado su testimonio. Muchísimas gracias, maestra Verónica Lemarroy, por ese testimonio que además de motivarnos, nos hermana y que además nos hace sentir que efectivamente este trabajo que estamos desarrollando, por supuesto, transforma de manera positiva los procesos de educación y, bueno, finalmente la vida de las niñas y niños que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Quiero, por supuesto, agradecer al maestro Carlos Tomás Rascón Payán, director de Educación Básica de CEPE, por todo su apoyo, pero de manera muy especial al maestro Carlos David Palma Sánchez, nuestro director de Educación Básica UCED, por todo su apoyo, por su coordinación y por hacer posible que el trabajo que realizamos entre las instituciones involucradas, pues caminara tan bien y tuviera tan buenos resultados. Y por supuesto, dejo al final el agradecimiento al maestro Roberto Lima Morales, secretario de Educación del Estado de Tlaxcala, por permitirnos acercar este importante ejercicio, este trabajo que desarrollamos juntos en favor de la educación tlaxcalteca. Estoy seguro, con el liderazgo de todas y todos los presentes el día de hoy y a lo largo de todas estas sesiones que llevamos a cabo, se llevarán algo importante para su vida profesional, para ayudar en sus procesos a los directores, a los maestros, pero con un objetivo común que es el objetivo que nos enlaza a todos los que estamos aquí reunidos, y es precisamente entender y mejorar la educación en nuestro estado. A partir de esta realidad de la que hemos hablado mucho, a partir de este momento complejo, pero siempre con miras de superar. Por supuesto, fue el mandato del gobernador que nos ha dado pues guía para que este evento sea precisamente un trabajo conjunto que nos ayude a todos a intercambiar experiencias y a llegar a un mejor estadio para la educación tlaxcalteca. Muchísimas gracias a todas y a todos los presentes por su atención, por su presencia y por su participación. Espero que sigamos en comunicación, sigamos en contacto a través de nuestra página de internet. Los invitamos a que descarguen el libro de Tlaxcala tiene la palabra, este regalo que, repito, el gobernador Marco Mena le entrega a todas y a todos los niños del estado para que sea un elemento de ejercicio, sea un elemento de aprendizaje, sea un elemento ejemplar en sus vidas, narrado pues por jóvenes que como ellos solamente hicieron un esfuerzo un poco mayor para llegar a donde hoy se encuentran. Así que, pues bueno, muchísimas gracias, que tengan una maravillosa tarde, que la pasen muy bien, y a nombre del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, a todas y a todos, muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Enrique Bustamante Martínez. Invitamos a los maestros a permanecer conectados en esta sesión en línea, que es nuestra sesión final, nuestra sesión de clausura de este encuentro estatal entre jefes de sector y supervisores, y que ha llevado por título Liderazgo y Educación ante la nueva realidad. A lo largo de estas sesiones, de estos días de trabajo, hemos tenido varias conferencias a cargo de distintos conferencistas, tanto nacionales como internacionales. Recordar que hace una semana, el día martes, pudimos encontrarnos en el Centro de Convenciones del Estado de Tlaxcala de manera presencial para escuchar la conferencia inaugural dada precisamente por el doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor, quien también el día de hoy ha tenido a bien dar un par de conferencias adicionales. De la misma manera empezamos los trabajos en línea, escuchando las distintas conferencias que tuvimos, como lo fue el día 9 de junio, que arrancamos en estas conferencias en línea diciendo comunicación efectiva en ambientes híbridos, que estuvo a cargo de la doctora Melba Sangri,
Y de la misma forma, tuvimos el día 10 de junio los retos de la educación inclusiva ante la nueva normalidad, a cargo de su servidor, Fabián David Ríos Temix. Posteriormente, el día 10 de junio, tuvimos el tema cómo disminuir el estrés y aumentar la felicidad, y también los 5 niveles de liderazgo, ambas conferencias a cargo de la doctora Melba Sánchez. Una de las conferencias que mayor audiencia tuvieron y que también fue del agrado de muchos de nuestros docentes, jefes de sector y supervisores, fue la que tuvimos el día 11 de junio, el viernes 11 de junio, a las 5 de la tarde, el storytelling y la narrativa como herramientas pedagógicas en la era de las videoclases. De forma que pudimos nosotros enriquecernos, escuchar y también darle seguimiento a muchas de los comentarios, así como también de las dudas que los jefes de sector y supervisores han tenido. Igualmente quiero en este momento agradecerle a todos ustedes por estar con nosotros y darle la bienvenida al maestro Roberto Lima Morales, que es el secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala y que me comentan que ya se encuentra con nosotros en esta sesión en línea. Mientras se resuelven los últimos detalles con respecto a la conexión, pues obviamente también recordar que tuvimos un par de conferencias sobre algunas metodologías creativas e innovadoras empleadas en otros espacios de la República Mexicana, como lo es la Radio Nación, un proyecto encabezado por Rodrigo Aranda Guevara, que coloca el podcast como una herramienta lúdica en el proceso de aprendizaje y herramienta a través de la cual varios docentes de educación básica, tanto de primarias como de preescolar, nos estuvieron compartiendo algunas de las actividades que ellos realizan precisamente empleando la radio como un medio o como un tema que los niños emplean para poder alcanzar el desarrollo de estas habilidades lingüísticas. De la misma manera, pudimos encontrarnos con la conferencia El juego de rol aplicada a las inteligencias múltiples con ayuda de los códigos QR, conferencia que tuve el gusto de impartir, pues que tenía o que tiene como objetivo presentarles a ustedes una de las maneras creativas que hemos encontrado para poder apoyar a los jóvenes en su desarrollo personal y en su desarrollo educativo para alcanzar las inteligencias múltiples, teoría de Howard Gardner que estuvimos analizando el día de ayer. Por supuesto, para nosotros ha sido de mucha importancia que todos y todas ustedes hayan compartido sus experiencias, hayan compartido sus comentarios, pero también hayan estado con nosotros, los supervisores, los jefes de sector, que son los líderes, que son las personas que ejercen precisamente este liderazgo, que contribuyen a la educación y que apoyan a los docentes y a los directivos de toda la educación básica de nuestro estado de Tlaxcala y que en este año han tenido una labor titánica para mantener en pie precisamente estos procesos y permitir que todos y cada uno de los niños y de las niñas de nuestro estado tengan a su alcance el derecho a la educación. Igualmente quiero recordarles, como ya lo hizo anteriormente el doctor Enrique Bustamante Martínez, que también hace algunos meses, se hizo la presentación a cargo del maestro Roberto del libro Tlaxcala tiene la palabra, que es precisamente este compilado de experiencias, este compilado de anécdotas de hombres y mujeres de toda la República Mexicana que se dieron cita en el mes de diciembre en el estado de Tlaxcala para hablar de los distintos proyectos y para hablar también de los distintos trabajos que se están realizando en pro de la educación y en pro de la juventud. Destacar que fue en este espacio Carlos García Dorantes, orgulloso egresado de secundarias técnicas del estado de Tlaxcala, quien tuvo a bien representarnos y estar considerado dentro de los mejores 8 oradores de nuestro país y de este evento que data desde 1926. Y que por supuesto en dicho evento Rodrigo Aranda Guevara, quien el día de ayer nos presentó su conferencia Radio Nación, el podcast como herramienta lúdica en el proceso de aprendizaje, fue premiado como el mejor conferencista de dicho encuentro. Cabe destacar que tanto el doctor Enrique Bustamante Martínez como presidente
del Consejo Asesor del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, fue quien coordinó estos trabajos y que fue el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, quien realizó o quien nos facilitó el espacio para poder tener aquí a los 32 campeones y campeonas de toda la República Mexicana participando, hablando, debatiendo y aportando ideas de solución para todo el estado de Tlaxcala, para los jóvenes, los niños, las niñas y las adolescentes de nuestro estado. De la misma manera, quiero agradecerle y aprovechar este breve espacio que tenemos para agradecerle a el maestro Carlos David, quien ha sido sin duda un motor, quien ha sido también un gran gestor de este espacio en la coordinación, tanto en el Instituto Global y la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, para que todos y todas nosotros pudiéramos escuchar estas conferencias, tener contenidos apegados a los trabajos que se han estado realizando y, por supuesto, para tener los medios de comunicación que nos hicieran llegar a todos y a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar atento, por estar con nosotros y por apoyarnos, maestro Carlos David Palma, por estar presente con nosotros y acompañarnos en todos estos espacios. Igualmente quisiera cederle la palabra, ya que lo he mencionado, maestro Carlos David, para que pueda hacernos favor de dirigirle un mensaje a nuestros jefes de sector y supervisores que permanecen conectados con nosotros a través del canal de YouTube de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. Tomando nuevamente la palabra después de haber hecho la intervención correspondiente para la clausura de este magno evento, disculpar, por supuesto, externar la disculpa de nuestro secretario de Educación Pública, el maestro Roberto Lima Morales, por algunas dificultades técnicas de último momento que han salido del control acá en oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública, y reiterarles a través de mi conducto el saludo correspondiente, esta disculpa a través de mi conducto, y mandarles el saludo, también el comentario, por supuesto, de que en próximos días haremos lo que corresponde para la entrega de las constancias a cada uno de ustedes que participaron arduamente en estos días. Y no retirarme sin antes externar un saludo a la maestra Verónica Lemart, directora de Estímulos Estudiantes Destacados de la Subsecretaría de Educación Básica de Veracruz. Una disculpa, estimada maestra. Bienvenida de manera virtual, y un abrazo fraterno a nuestros homólogos de la Secretaría de Educación Básica y la Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz. Estimado doctor Enrique Bustamante Martínez, agradezco su intervención y agradezco a todo el grupo del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública el trabajo que se realizó en estos días para poder construir esto que hoy se concreta de forma satisfactoria, que es un curso, una serie de referentes importantes para cada uno de nuestros supervisores, y que seguramente podrán, al ponerlo en práctica, mejorar su desempeño y obviamente el propósito o los propósitos que tienen en su función supervisora. Muchísimas gracias a todos y excelente tarde. Gracias, Fabián. Muchísimas gracias, maestro Carlos David Palma, quien es nuestro director de Educación Básica del Estado de Tlaxcala. Igualmente agradezco a la maestra Verónica Lemaroy por acompañarnos en esta última conferencia. Le agradezco enormemente al doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor, quien fue nuestro conferencista magistral en este cierre del ciclo de conferencias. Por supuesto, nuestra gratitud y agradecimiento al doctor Enrique Bustamante Martínez, quien es el presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública.
Nos despedimos, pero no sin antes también agradecerle a el staff técnico de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, que nos ha estado acompañando tras bambalinas durante toda esta semana, al ingeniero Francisco y al ingeniero Israel, quienes han tenido a bien apoyarnos para poder llegar a todos y a cada uno de ustedes. Y pues también agradecerle a todos y a cada uno de los supervisores y jefes de sector de educación básica por participar en este encuentro de liderazgo y comunicación ante la nueva realidad. Que tengan una excelente tarde y nos estaremos viendo en futuras ocasiones. Gobierno del Estado de Tlaxcala. Seguimos construyendo.